Este es el tercer canal de Colombia, conectando también desde Francia con Bogotá. En este momento nos acompaña Liet Carrillo, antropóloga e investigadora de crimen organizado, y justamente se desarrolla hoy la noticia que tiene que ver con Sandra Ortiz, quien estaba citada hoy en la Corte Suprema de Justicia para declarar en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, que tiene ya más de 30 políticos implicados en Colombia. Esta cita con el alto tribunal se da después de que Sneider Pinilla y Olmedo López incluyeran su nombre en la matriz de colaboración, con la cual buscan un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Según declaró Pinilla, quien fue subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, Sandra Ortiz habría sido la mensajera para llevarle al presidente del Senado, Iván Name, también de Alianza Verde, al igual que la exalta consejera para las regiones, cerca de 3.000 millones de pesos en efectivo en maletas en octubre del año 2023. Pues Liet Carrillo, antropóloga y investigadora de crimen organizado, bienvenida, gracias por acompañarnos. Liet ha publicado sus investigaciones en importantes medios y organizaciones que investigan la corrupción y el crimen organizado, como la OCCRP, que es la Organized Crime and Corruption Reporting Project, y también en Incite Crime. Bienvenida, Liet. Para empezar, hablemos del caso de corrupción que se está presentando en el gobierno del presidente Gustavo Petro y que implica hoy a Sandra Ortiz. Ella no quiere referirse en contra ni del presidente del Senado ni del presidente de la Cámara. ¿Por qué una alta funcionaria podría acogerse a un derecho a guardar silencio, que en este caso pues no se comprende por qué existe ese derecho a guardar silencio en este caso? ¿Y cómo lo analiza usted desde su experiencia como investigadora en otro tipo de casos que ha investigado en América Latina? Bueno, yo creo que el derecho a guardar silencio es fundamental, pero yo lo veo desde dos puntos de vista. Obviamente desde mi experiencia en el mundo del organizado, pero también como antropóloga. Entonces voy a presentar como ambas opiniones. La primera es que me parece que debería ser una responsabilidad de Sandra Ortiz eh, hablar sobre lo que sabe. Hablar sobre lo que sabe y poner en conocimiento de todos, ya que es un caso público y que se va a seguir haciendo mucho más masivo y mucho más público. Así vemos la tendencia que sigue en este tipo de casos. Tiene que comentar qué sabe o esta investigación va a afectarla también eventualmente a ella y va a tener que investigarla. Pero como antropóloga también tengo algo que decir, y es que si bien los derechos, como el derecho a guardar silencios, el derecho a guardar silencio es muy importante y constitucionalmente hablando, necesitamos crear como sociedad unos incentivos que nos permitan poner, no sé, hacerle frente a la corrupción desde otras perspectivas, si se quiere. Es decir, nosotros tenemos un marco legal que no está siendo suficiente para comprender las dinámicas del crimen organizado y mucho menos las dinámicas de corrupción que se dan dentro del Estado. Este caso salpica a congresistas, salpica a ministros y va a seguir salpicando personalidades. Y en este tipo de casos, como mencionaba ya en República Dominicana, se presenta una especie de limitante, o sea, casi que el marco legal se queda corto para comprender qué es lo que está ocurriendo y para actuar. Entonces, estamos queriendo comprender qué está pasando desde nuestro marco legal, que ya está muy limitado, y el derecho a guardar silencio es como una herramienta que pueden utilizar otros políticos eventualmente para no hablar sobre lo que saben. Entonces, necesitamos crear algo que ya como sociedad nos permita reconocer que la corrupción dentro del Estado sucede, que estas personas pueden estar muy bien implicadas y pueden haberse estado beneficiando desde hace mucho tiempo de un montón de dinero, y ya crear mecanismos que nos permitan afrontar eso, ya que el marco legal
se nos quedó corto en términos de corrupción, y por eso es que políticos y estas personalidades pueden utilizar casi que de forma ambigua la normatividad para quedarse callados y no decir lo que saben. Algo que me llama la atención, Liet, es ¿qué puede ganar Snyder Pinilla? A ver, ya viéndolo desde la perspectiva, sí, como usted es investigadora criminal, pero también en casos de corrupción y antropóloga, ¿qué puede ganar una persona que se ve inmersa en semejante escándalo? Su vida corre riesgo porque la Fiscalía le dio un robusto esquema de seguridad, la Fiscalía General de la Nación, y se acoge a un principio, pues sí, de oportunidad, empieza a involucrar a contarlo todo, genera este terremoto político. Pero, ¿cuál es el escenario hoy de Snyder Pinilla y de Olmedo López? ¿Qué están pensando? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a ganar con esto? Porque ya pareciera que todo lo perdieron, pero vemos a un Snyder súper custodiado y bueno, ¿qué beneficios pueden obtener estas personas internamente, no públicamente? Bueno, la corrupción es un negocio que da mucha plata y les da mucha plata a los políticos y a las personalidades públicas que colaboran dentro de esquemas, valga la redundancia, de corrupción. Y cuando hay problemas dentro de estos esquemas, dentro de las estructuras, porque las redes de crimen organizado son redes de personas, son redes sociales, y en las redes sociales existe el conflicto, existe la violencia, existe los choques de opiniones. Eso puede haber sucedido. Puede haber sucedido algún problema dentro de esta estructura que, no sé, puede que Snyder en estos momentos y Olmedo corran mucho más riesgo dentro de la misma estructura que por fuera de ella, y estén intentando beneficiarse ahora de la protección estatal para poder seguir incluso vivos. En algunas redes criminales vemos esto, en donde es mucho más, es como una medida de correr hacia las autoridades a las que estabas precisamente robando para protegerte de la estructura tan grande que creaste. Entonces ellos pueden estar en estos momentos en riesgo dentro de la estructura. Esto nos puede dar cuenta de que esa estructura es mucho más grande de lo que parece en estos momentos, y hay gente muy poderosa detrás de ella, y tan poderosa que pueden hacer que dos personas que muy bien tienen todo que perder corran a buscar ahora la ayuda del Estado para protegerse. Puede ser un último recurso, precisamente. Ahora, puede ser de estrategias. Pero bueno, digamos, si la protección, la verdad, no sé muy bien cómo la funciona. da la Fiscalía, pero, o sea, mi pregunta es, en esta etapa de una organización criminal o de una organización de corrupción, ¿qué gana, o sea, qué puede ganar estas personas que hacen parte de una red en donde claramente todavía hay muchas personas libres que delinquieron, que seguramente robaron, pero pues que están libres y que de pronto ni siquiera están en la matriz de colaboración? Y entonces, ¿qué empieza a pasar al interior de una organización criminal cuando pasan estas cosas? O sea, Sandra Ortiz sale y dice, no hablo, o puede manipular también su declaración si decide decir, si decidiera pronunciarse hoy o en otro momento. Pero ¿cómo piensan estas organizaciones criminales de corrupción y cómo funcionan? Por ejemplo, cuénteme un caso que usted mencionó en algún momento de República Dominicana que era parecido, y cuáles son las cosas que se presentaron en este caso que podrían enseñarnos también al caso que hoy se vive en Colombia, donde la Fiscalía claramente no avanza. 6 meses de este escándalo y todavía no hay capturas. Bueno, podemos tomar el ejemplo, digamos, de la Operación Medusa, aunque debo decir primero que todo que no está tan bien estudiado, y si lo está, no es
de conocimiento público cómo funciona la psiquis, si se quiere, de las personas que de organizaciones criminales de este tipo, de tipo de corrupción. Normalmente cuando estudiamos organizaciones criminales desde la academia, lo hacemos con organizaciones tipo pandillas, por ejemplo, no sé, la Mara Salvatrucha, la Mara 18 en El Salvador, que son organizaciones que tienen que están inmersas en un contexto social y cultural muy específico y que tienen en donde intervienen temas de prestigio, de jerarquía, casi que se convierten en una familia. Pero las organizaciones criminales que operan dentro del Estado no están tan bien estudiadas porque precisamente allí hay personas muy poderosas que se niegan a dar mucha de la información que uno requiere. Entonces, lo que podemos decir es que son organizaciones que, o sea, son personas que se juntan para un fin común, y que dicen, eso se sale de las manos eventualmente y tienen una peculiaridad haciendo digamos, esa similitud o no similitud con las pandillas, y es que no tienen como un pegamento que les permita estar unidas por fuera del interés económico. Entonces, cuando ya hay venganza, cuando alguien gana más que otro, cuando alguien traiciona a otro, no son ese tipo de, si se quiere, emociones, y pueden terminar haciendo lo que pasó en la Operación Medusa, que es, bueno, ya me agarraron entonces voy a decir que esta persona con la que de pronto tuve un conflicto dentro de la organización, pues esta persona fue culpable. Y esa persona hace lo mismo y se empieza a destapar una caja de Pandora, en donde son culpables por similitud con este caso. Puede que no tengan nada que ganar y puede que sean conflictos impersonales, pero está... Claro, porque sí es cierto que pues Snyder Pinilla entregó esos 3.000 millones de pesos al presidente del Senado del Partido Alianza Verde, Iván Name. Si eso fuera cierto, que es su versión, y entonces él delata a Sandra Ortiz y el presidente se toma en serio la cosa, porque si no, pues no lo hubiera sacado de su cargo, como no sacó a Andrés Hidarraga. Entonces ya está pasando lo que pasó en la Operación Medusa en República Dominicana, y van a empezar, y Sandra entonces va a delatar a otro, y ese otro va a delatar a otro, y todos buscan un principio de oportunidad. Entonces, ¿cómo lee usted? Ya esta es la última pregunta, Liet, se nos acaba el tiempo. Tercer Canal de Colombia, ¿cómo lee usted el famoso principio de oportunidad en precisamente estas redes criminales y de corrupción? ¿Es bueno que exista? ¿No es bueno que exista? ¿Se utiliza de una forma correcta? ¿O simplemente se instrumentaliza la justicia como han manifestado muchos? A mí me parece que es una herramienta. Y cuando hablamos de herramientas, pueden ser herramientas mal usadas y estas estructuras de corrupción son tan débiles en términos de lo que decía el pegamento social que las une, son muy susceptibles a traiciones, a venganzas, a quién gana más que yo. Parece que puede ser una buena herramienta, pero que también es bastante peligroso. Una buena herramienta porque permite que las personas involucradas tengan un incentivo para echarse al agua unos a otros, y eso en últimas es positivo para los casos, pero es destapa. Y mientras se destape, todo está bien. Pero una herramienta muy peligrosa porque muchas veces nos quedamos en el destape. Eso pasa en República Dominicana. República Dominicana ya hay 3 casos, por lo menos, que tengo conocimiento, de el expresidente Danilo Medina está implicado. Está fuertemente implicado, está siendo investigado, pero no pasa nada. Entonces, cuando nos quedamos en el destape, no, eres tú, no se soluciona a veces absolutamente nada. Entonces, tenemos que crear mecanismos para pensar como sociedad qué hacer cuando se destapan tantos nombres, qué hacer con todo esto, qué hacer, cómo procesamos toda esa información y al bien de el conflicto, porque esto puede tender
simplemente a polarizar. Si no se hace nada, pero se destapan un montón de nombres, ahora hay material para que las personas puedan decir, no, yo soy de este bando, que eso pasa muchísimo acá en Colombia y que es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad en términos políticos, y yo me pongo en este bando y seguimos en las mismas con los mismos. Entonces se acaba este gobierno y ya hay muchas personas que están tomando toda esta información poquito a poquito para hilar unos argumentos que pueden no estar bien ni ser lógicos siquiera para oponerse a ciertos políticos, a ciertas personalidades que van a surgir después y viceversa. Entonces, cuando nos quedamos en el destape, puede ser peligroso. Peligroso, claro. ¿Cómo leen a Colombia las organizaciones importantes en las que usted ha publicado sus investigaciones, sus artículos como investigadora criminal, como Incite Crime, por ejemplo, que es una de las organizaciones más reconocidas en el mundo entero? ¿Cómo se lee hoy a Colombia en materia de corrupción, de impunidad y pues de crimen organizado? ¿Cómo nos está viendo el mundo, Liet? Bueno, aquí traigo a colación el tema de la narcocultura, de todo esto que ha pasado con el apoyo a Pablo Escobar, de cómo nos leen los países, y tengo que decir con todo el temor a que salten muchas personas y digan esto que está diciendo es una locura, esa reputación no la hacemos. Los otros investigadores, normalmente es una falla también, necesitamos mucha más gente que investigue crimen organizado en Latinoamérica. Esta es una cuna para muchas estructuras de crimen organizado, incluso del exterior, y son pocos los que se animan a investigar esto. Sí, es como medio suicida ponerse uno a investigar crimen organizado, pues es más en Latinoamérica. Sí. Pero es... Pues sí. Yo siento que en Latinoamérica la mitad de las ocupaciones que tenemos las personas que estudiamos temas sociales son medio suicidas, sinceramente. Pero lo hacen bajo el anonimato, ¿no? O usted da muchas entrevistas públicas hablando muchas de los veces. casos. Sí. Los casos son confidenciales y tratamos de cuidarnos como podemos, pero la verdad es que somos muy susceptibles a cualquier tipo de violencia. De hecho, han habido casos, han habido amenazas, entonces es bastante peligroso. Sin embargo, necesitamos investigar esto porque la manera en que los latinoamericanos leemos a Latinoamérica es muy distinta a la manera en que los europeos leen a Latinoamérica. Yo todavía he trabajado con personas de Europa en donde yo les menciono, no sé, algún caso que ya nosotros hemos normalizado de corrupción o de crimen organizado y se quedan completamente sorprendidos como esto no puede pasar. Entonces, ese sensacionalismo que puede investigar y está muy bien, también puede llevarlos a sacar conclusiones que no estoy diciendo que estén mal, pero que pueden ser conclusiones alejadas de la realidad que de verdad vivimos en Latinoamérica. Yo creo que ese es casi que un mensaje para que nos animemos a hacer esto, que es esencial, y es esencial este trabajo para poder comprender ese juego de ilegalidad que también nos pasa como sociedad. No todo lo que nos pasa como sociedad es bueno, y lo malo también hay que estudiarlo. Eso es lo que hay que entender. Es Liet Carrillo, escribe, es articulista, investigadora criminal, antropóloga, casi nada en la OCCRP, que es la Organización de Crimen y Corrupción, Reporting Project, y también en Incite Crime, esta importante organización que hace investigación de crimen organizado en el mundo y que nos ha concedido esta entrevista para el tercer canal de Colombia. Seguimos informando, compartan esta entrevista. Gracias, Liet, por estar conectada con nosotros y por darnos este excelente análisis de lo que hoy está pasando con el crimen organizado y la corrupción en Colombia, porque la corrupción también es y hace parte del crimen organizado. Soy Daniel Mejía Lozano, conectando con ustedes desde Francia. Les invito a seguir, por supuesto, acá
conectados con el tercer canal de Colombia. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.